Rebelde idealista. Rebelde idealista. Rebelde idealista. Un libro sobre Constancia Caraballo Bolín. La masacre estudiantil en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968 y la aparición de los halcones el 10 de junio de 1971, fueron determinantes para el surgimiento de nuevos grupos guerrilleros en México que se sumaron a los conocidos a partir del asalto al cuartel de Madera en 1965. Y que juntos conformaron en marzo de 1973 una organización rebelde nacional, la Liga Comunista 23 de septiembre. Para esas fechas una parte de la juventud mexicana había optado por la vía armada ante la cancelación de la vía legal y pacífica de la lucha política en México. Constancia Caraballo Bolín se incorporó a esta organización. Lamentablemente fue desaparecida en una fecha imprecisa a partir del 19 de diciembre de 1973 por el gobierno mexicano, junto con su esposo Alberto Ramírez Flores, también integrante de la Liga Comunista. El libro Rebelde e Idealista de Enrique Ceballos Ramos pretende ser un homenaje a la lucha de Constancia Caraballo Bolín por un México más igualitario en derechos para todas y todos los mexicanos. En forma más amplia, el autor también busca honrar a los miles de jóvenes que ofrendaron su vida en pos de un ideal revolucionario, entre otros a Carlos Ceballos Loya, originario de Mexicali, Baja California, quien fue primo de su padre, y quien como militante de la Liga Comunista 23 de septiembre también fue secuestrado por el gobierno mexicano y se le mantiene desaparecido hasta la fecha. Constancia Caraballo Bolín nació en 1949. En 1967 salió de Colima para estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara. En dicha escuela, en el año 1969, conoció a Alberto Ramírez Flores, nacido en Tlaquepaque, Jalisco en 1951, estudiante de Ciencias Químicas de la misma universidad, conocido como El Pacholo, y ambos iniciaron una relación de pareja en 1970. Ya desde el verano del 68, pero principalmente durante 1969, Alberto acudía con gran frecuencia a la Facultad de Filosofía y Letras para fortalecer sus vínculos con los hermanos Alfredo y Carlos Campaña, militantes de izquierda, quienes habían sido determinantes en la conformación del Frente Estudiantil Universitario FER, que se enfrentó a la agrupación porril Federación de Estudiantes de Guadalajara o FEG y más tarde encabezarían las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, FRAP. En 1971 Constancia Caraballo Bolín se graduó con una tesis sobre la literatura de Juan José Arreola. Cuando el 15 de marzo de 1973 se fundó, en Guadalajara, la Liga Comunista 23 de septiembre. Alberto, el Pacholo, su novio, participó como representante del Frente Estudiantil Revolucionario. Para festejar su tercer aniversario de noviazgo, pero también porque les ayudaría a cubrir sus actividades guerrilleras, Constancia y Pacholo contrajeron matrimonio civil en Colima, el 25 de agosto de 1973. Al casarse, Pacholo tenía 22 años mientras que Constancia contaba con 24. Participaron poco tiempo después de su boda, de manera directa, en una de las acciones más audaces de esta organización, el secuestro y posterior liberación con vida de Anthony Duncan Williams, el cónsul de Inglaterra en Guadalajara. En diciembre de 1973 se sabe que ambos, Constancia y Pacholo, salieron en su Volkswagen de Guadalajara con rumbo a Sinaloa. El 19 de diciembre se reporta en Los Mochis una detención para investigación de 3 jóvenes que viajaban en el carro de su propiedad. Al intentar ser trasladados al cuartel de la policía, 2 jóvenes someten al policía que a bordo del Volkswagen los conducía detenidos, pero el policía en algún momento forcejea por el volante logrando estrellar el automóvil. 2 jóvenes huyen abandonando el carro, el tercer joven se había retirado antes. Sin embargo, la policía encuentra en el auto un mapa que presenta como un supuesto plan de asalto a una pagaduría del ferrocarril Chihuahua-Pacífico. También tiene en su poder los documentos que acreditan como propietaria del vehículo a Constancia Caraballo.
Después de este incidente del 19 de diciembre de 1973, agentes de la Dirección Federal de Seguridad se presentan en el domicilio familiar de Constancia Caraballo en Colima buscándola. A partir de ese momento la familia no tiene más noticias referentes a ella. Rebelde e Idealista recaba diversos testimonios que nos dan una visión sobre la corta pero brillante vida de Constancia Caraballo Bolín, conocida en su medio familiar y social más cercano como Connie. Nos deja ver que fue una intelectual de las letras convertida en guerrillera, o como dice el libro, convertida en un ángel que pretendía darle una voltereta a la realidad con una ametralladora que no arrojaba precisamente letras. El libro nos narra como antecedente la vida de su mamá, Lourdes Bolín de la Mora, y de su abuela Constancia de la Mora Maura, combatiente durante la Guerra Civil Española. También da cuenta de la incertidumbre del autor respecto a la desaparición física de Constancia Caraballo Bolín y de su esposo Pacholo. Este libro de Enrique Ceballos Ramos refuerza la exigencia al gobierno mexicano de que Constancia sea localizada y puesta en libertad y que el castigo a los responsables de ese crimen de lesa humanidad se materialice de manera concreta y tangible. Durante la Guerra Sucia, todas las estructuras de poder del Estado mexicano se convirtieron en una maquinaria de la represión, lanzada contra jóvenes que pensaron y aceptaron de manera distinta, que no confiaron más en un cambio por la vía electoral ni en los infructuosos procedimientos legales, y sin embargo, como dijera Rosario Ibarra, esos jóvenes representaban la esperanza de un país mejor. Presentación del libro Rebelde Idealista se llevará a cabo este jueves, 25 de junio, de 4 a 6 de la tarde en el Archivo General de la Nación de la Ciudad de México, que está situado en Calzada Eduardo Molina, entre el Eje 1 Norte y la calle de Héroe de Nacosari, muy cerca de la Cámara de Diputados y del Metro San Lázaro. Sobrevivientes de la Guerra Sucia. Sitio de memoria ex cárcel de Lecumberri. Texto David Siria Olmos a partir del libro Rebelde Idealista de Enrique Ceballos Ramos. Editorial Tierra de Letras, Colima, mayo de 2026. Música Roxana Ríos.